de las clases para que ustedes estudien. Pero estudien. ¿Qué días tienen examen la otra semana? Martes y jueves, ok. Entonces miércoles se estudiaron el examen del martes. Del miércoles, el jueves, perdón. Y viernes pues van a tener la de descanso para que estudien para el examen del lunes 25. Ok. Y la siguiente semana ya es presencial. Pero creo que también tienen examen toda la semana, ¿verdad? Entonces, 25 venimos a examen, 26, 27 yo voy a venir porque tengo que marcar asistencia, pero no vamos a poner clase para que ustedes estudien. Si necesitan que yo venga a explicarles algo, pero ya no va a haber necesidad porque ya es el examen. Un viernes igual se suspenden clases, nos presentamos hasta la primera semana de septiembre. ¿Okay? En mi clase, las demás no sé, por lo menos mi clase, ¿verdad? No sé si algunos catedráticos van a venir, pero en mi clase yo les voy a dar esos días, pero para que estudien, por favor, que se pongan pilas, saquen buenas notas. Y por ahí está, no sé si tienen alguna duda con respecto a los exámenes o la evaluación, pero claro, ¿verdad? Evaluar, yo voy a evaluar. Son 3 series. La primera serie es de pregunta directa, la segunda es selección múltiple y la tercera es un caso con 5 preguntas. Y ahí es donde tienen que colocar, en todas las preguntas van a colocar su artículo, ¿verdad? Si tiene relación, si no, no ponen nada. Así sería, no es muy complicado, es lo que hemos visto, como les digo. Pero si no estudian, igual no van a encontrar la respuesta, ¿verdad? Entonces traten de ver cómo tienen sus apuntes. Yo les decía, anoten este artículo, les decía, ¿verdad? Supletoriedad, anoten el artículo 326 del Código de Trabajo, por ejemplo. Y así, yo siempre les decía, anoten, sobre eso voy a hablar. Más que el caso, hablamos de varios, hablamos de personal de confianza, por ejemplo, va a ser un caso donde un trabajador fue contratado por un patrono, recibió salario. Y entonces dentro de ahí van a haber preguntas de lo que hemos visto. Entonces no creo que se me complique mucho, ¿verdad? Pues vamos a ver qué vimos acá, yo les voy diciendo para más fácil. No me está transmitiendo, no sé si alguien pila en computadora, pero si lo pudiera poner alguien que sea muy informático. Si no, pues voy a usar la pantalla mía. Primero tenemos que el derecho procesal de trabajo. Eso no es necesario porque ya lo vimos en clase. Sí, es que fíjense que es de Word. Entonces, eso no se trata. Ya tenemos aquí nuestro auxiliar de informática. Si se dan cuenta, acá está, esto es lo que hemos visto y ese resumen que se les mandé, pero a veces después no verlo. Tenemos la naturaleza jurídica del derecho al trabajo, que es derecho público, principio de tutelaridad, eso también lo mismo, no vamos a ir avanzando rápido porque son varias hojas. Vimos también los principios, si no estoy mal, aquí está. Principios. Puede ser que venga casos de principios, que yo les diga si un trabajador es vulnerado en su contrato y le disminuye que las vacaciones solo sean 5 días. ¿Qué principios vulneran? Tutelaridad, garantía mínima, fundamento legal 106 del Código de Trabajo, considerando el Código de Trabajo, perdón, y 106 de la Constitución. Algo así. O sea, no va a ser muy complejo si fuera sobre eso, ¿verdad? Principios vimos varios, acá no están, pero lo fuimos viendo conforme iba preguntando. Ahora, hay que recordar que los principios de materia de trabajo no son los mismos principios, y eso sí tenemos que tener presente, del procesal del trabajo, ¿verdad? Porque si bien es cierto, los principios del derecho sustantivo, como es garantía mínima, democrático, tutelaridad, diluvio propietario, son propios del derecho sustantivo. Ahorita estamos en procesal, pero eso no significa que no los apliquemos, ¿verdad? Pero el procesal tiene sus propios principios. Y vimos, por ejemplo, el de economía procesal.
que ese no es del derecho sustantivo, sino del derecho procesal. Y así pudimos agregar que del procesal estaba el principio de concentración procesal, el principio de bilateralidad, ¿verdad? Que son dos partes en un proceso. Vimos el principio de necesidad, el de indeterminación, el de autonomía, el de reparación, mejora o reivindicación, ¿verdad? Tipos de reparación, principio de impulso procesal de oficio. Esto es muy importante en el derecho de trabajo, porque si ustedes ven el Código Procesal Civil y Mercantil en un curso de Derecho Procesal Civil, este principio no se aplica, porque ahí todo es a petición de parte. Por eso cuando ustedes sean abogados se van a dar cuenta, o para los que ya tienen la posibilidad de repente de procurar en una oficina jurídica o trabajan para alguna entidad, el procesal civil, cuando usted no pide, el caso se queda ahí dormido, y se queda por meses o años. Hasta que usted no hace el requerimiento, no le da impulso al proceso. En laboral no. En laboral el juez te sigue dando. Él señala las audiencias sin que se lo pidan. Dictan sentencias sin que se lo pidan. Entonces, esa es la diferencia del impulso de oficio en materia laboral. Que acá el juez promueve el proceso sin necesidad de que se lo requiera. Eso es importante, porque ese es un principio que muchos abogados no lo aplican en materia laboral. Dice, les olvida y dejan ahí proceso y después cuando terminan el proceso es rebelde porque no llegó a la audiencia, por ejemplo. Pero no saben, o sí lo saben, pero descuidan eso, no son inteligentes. Entonces, cuando ustedes litiguen, si van a litigar laboral o se dedican a esta rama, tienen que tener presente esto, que el juez le va a señalar audiencias y ustedes tienen que hacer. Por eso ahora ya no es como antes que era notificaciones físicas, ahora todo es electrónico, el famoso casillero electrónico. Y muchos abogados han llegado con nosotros y hasta presentan memorial, que no les notificaron, y cuando uno revisa en el sistema, la notificación electrónica se envió, y ahí sí que no miente el sistema. Yo sé que el sistema, a veces, la tecnología tiene sus fallas, ¿verdad? Nuestro experto en informática, ahora ya lo tengo. Que es cierto, y a mí me ha pasado, yo a veces en la compu miro que no aparece algo y sí se ha hecho, ¿verdad? Entonces, ahí no mienten. El casillero electrónico, a ustedes cuando lo tengan, mucho lo que hacen que lo tengan en su celular. Yo creo que ustedes ahora que son de la nueva generación ya usan todo en el celular, hasta la banca virtual, ¿verdad? Y todo llega por mensajito, y así es el sistema en el impulso de oficio. El juez le envía la notificación y a su celular le llega que ingresó una nueva resolución. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Inmediatamente abrirla, porque si le dan un plazo de 24 horas y no le vacunan, quedan fuera del proceso. Y eso ha pasado mucho. Se recuerda que vimos las impugnaciones esta semana, que fue virtual. Yo les decía de que en nulidad hay dos clases de nulidad, una de 24 horas y una de 3 días. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Vaya. Imagínense que les notifican una nulidad de 24 horas y no están atentos a su casillero. En 2 días van a quedar fuera del proceso y no van a poder atentos. Entonces, sí es importante que ustedes se actualicen a la tecnología. Yo siento, bueno, para mi caso, pues el tiempo porque ya sé de la época anterior, pero pues los que son jóvenes, yo creo que se les facilita mucho que ahora todo lo tienen que celular, ¿verdad? Compras, comida, bancos, todo. Entonces eso es bueno porque lo sabe manejar. A mí me cuesta un poquito. Por eso me ayuda mi hija a veces cuando viene, porque la tecnología me complica. Pero eso es importante ahora en el sistema judicial, que ahora todo es electrónico. Las sentencias se las van a notificar electrónico y solo tiene con 3 días para apelarlo. Si les dan plazo, digamos que la otra parte interpone algo, les dan plazo a ustedes para que se pronuncien, 2 días o 3 días, dependiendo del proceso. Entonces, eso es el impulso de oficio. El juez va a seguir notificando, va a seguir ordenando notificar a través de sus auxiliares que son los notificadores, y ustedes tienen que estar atentos de esos casilleros electrónicos. Entonces, ustedes como abogados futuros tendrán que manejar ese sistema y tenerlo. Yo pienso que el celular es lo más práctico, ¿verdad? Algunos lo tienen en su compu y tienen que ir todos los días temprano a ver si no hay notificaciones, y al salir de su oficina igual, pero que en el celular la ventaja es que le mandan la notificación y usted la puede ver en tiempo.
Impulso de oficio importante en materia laboral, porque el proceso va caminando sin que la parte procesal lo tiene. En materia civil hasta hay que pedir que dicten sentencia. Por favor, dicteme sentencia con el artículo tal y presenta memorial. Acá no, laboral todo va a ir, es igual que penal, todo va avanzando, ¿verdad? Citan al sindicado y esto y lo otro, o sea, todo va avanzando. Pues laboral es igual, ¿verdad? Actuaciones de instancia de parte es el sistema que no se da en Guatemala, aunque en materia laboral hay cuestiones que sí hay que pedirlas. ¿Qué es lo que hay que pedir? Por ejemplo, hay que pedir auto para mejor proveer. Eso sí no lo dicta el juez de oficio. ¿Por qué creen que el auto, eso lo vimos hace unos días, ¿por qué creen que el auto para mejor proveer esa es la excepción al impulso de oficio? ¿Por qué creen que el auto para mejor proveer es excepción? Hasta puede ser pregunta de examen. ¿Por qué creen que el auto para mejor proveer no está dentro del auto? Veamos el artículo 357, yo creo que es el fundamento legal, si no estoy mal, en el Código de Trabajo. Vimos el auto para mejor proveer, ¿verdad? El último día de clases. Sí, es 57, 357, ¿no? ¿Sí? ¿Ya lo encontraron? Sí, es ese artículo, el auto para mejor proveer. Alguien que me lo quiera leer. Alguien que hable fuerte. A ver. ¿Alguien? Sí. Artículo 353. Los tribunales de trabajo y previsión social tienen facultad para practicar de oficio o instancia de parte legítima. Ahí está. El primer verso nos lo dice, que nos lo diera la compañerita. De oficio o instancia de parte. Entonces eso quiere decir que ustedes, si son actores o demandados, presentan un memorial y piden que se dicte un auto para mejor fallar para traer documentos, ahí dice el artículo, todo lo que podemos mandar a traer. Yo en materia laboral, que es lo que trabajo, a veces mando a pedir en auto para mejor fallar contratos, porque el trabajador a veces no lo incorpora al proceso porque se le dificulta a veces tener el documento, porque el patrón no lo guarda y nunca le da copia. Debería de darle copia cuando lo contrata, no le da. Entonces nosotros mandamos y ordenamos al juez que no lo presente, bajo procedimiento, que si no lo presenta se tiene por cierto lo que dijo la corte. Entonces ahí van a tener que incorporar. ¿Para qué nos sirve el contrato? Como esos casos se dan más en el Estado, ustedes se dan cuenta de los famosos contratos 022 y 029, que hemos hablado un montón de repente en un caso de eso. En el contrato 022 o 029 son a plazo fijo. La diferencia es de que, bueno, los dos son a plazo fijo, digamos del 1 de enero al 31 de diciembre, digamos que ese es el plazo. La diferencia es que en el 022 sí ganan prestaciones, aguinaldo, 14, etc. y vacaciones. Y en el 029 no, porque es contrato de servicios profesionales. Que al final puedo crear la simulación, eso es otra cosa. Entonces, los trabajadores trabajan los 5 años y no tienen esos 5 contratos. Como son anuales, son 5, ¿verdad? Si fueran semestrales, pues serían 10 y así. Entonces, ¿qué hago en auto para mejor proveer? A veces no lo piden ellos y a veces nosotros lo hacemos. Tal vez solo tienen 2 contratos y eran 5, mandamos a traerlos. ¿Por qué nos va a servir? Para ver si las características del contrato laboral siguió siendo el mismo durante los 5 años. Si hubo continuidad de trabajo, si hubo características, si hubo jerarquía, salario, horario, todos los elementos de un contrato, ¿sí? Sí, el problema es que hay que pedirlo. Entonces, si el abogado es diligente, y usted de plano va a ser un abogado, se lo va a pedir antes de presentar la demanda, lo pide y lo presenta, ¿verdad? O sea, esa es una gran herramienta, la ley de acceso a la información. Excelente. Yo he visto a personas que han pedido esa información por la ley de acceso a la información y se la tienen que dar. Sobre todo que es la parte interesada, la del contrato, porque si se la pide de otros, a veces no se dan.
Pero como es la persona, sí se la van a dar, ¿verdad? El trabajador, pues, la puede pedir porque es él. Entonces le van a dar la de él. Entonces, digamos que no lo hizo. Entonces, en auto para no proveer se manda a la relación. Eso es lo más común. Otra cuestión, una vez nos requirieron en auto para mejor proveer el sistema digital de marcaje. ¿Por qué? El biométrico. Muy bien, el biométrico. Ustedes sí usan tecnología. El biométrico. ¿Por qué? Porque ahí está la constancia del horario de ingreso y salida de la persona. Con eso probamos la relación laboral, que tenía una jornada y principalmente si había horas extras. ¿Verdad? Nos obligan a marcar, pero de otra forma. Creo que firman, ¿va? No se mandan a traer copia de los libros, ¿verdad? No las pagan. Le voy a ser sincero, yo creo que alguien va a analizar la sentencia de las horas extras. Yo mandé una. En un 99.99%, por no decir el 100%, los tribunales no condenan a horas extras. Es raro ver a alguien. ¿Por qué? ¿Se recuerdan que hay 3 elementos que debe probar el trabajador? Yo se los dije al inicio de clase. ¿Qué debe probar el trabajador? La relación laboral, las ventajas económicas y las horas extras. ¿Cómo va a probar el trabajador las horas extras? Es lo lamentable, ¿verdad? Pero así lo dice la jurisprudencia y tenemos que hacerlo como dice la CC, la Corte Constitucional. Las horas extras es bien difícil probarlas para un trabajador y por eso casi nunca condenan. Yo he visto en la mayoría de sentencias y nosotros en apelaciones confirmamos la declaratoria. Si no recuerdo, tal vez solo un compañero, un trabajador que presentó las tarjetas de marcaje, que antes eran marcaje como cartoncito, ¿verdad? Y yo no sé cómo lo hizo, pero le sacó copia durante toda su relación laboral y ahí probó las horas extras y fue la única que yo recuerdo que condenaron. De ahí, no creo. Al grupo que le toque las horas extras puede hablar un poquito sobre ese tema y van a ver que la sentencia de la CC dice que no, porque son 3 elementos como de relación laboral, ventajas económicas y horas extras. Las ventajas son también muy difícil probarlas, porque muchos dicen, yo tenía celular, me daban gasolina, me daban vehículo, pero era para uso de trabajo. Entonces no son ventajas económicas, ¿me entienden? Si hubiera sido mi uso personal, ahí sí son ventajas. Pero como las ventajas que ellos asumen, los trabajadores, es que la gasolina era para realizar el trabajo de la empresa, el vehículo era para realizar las diligencias que le encomendaba la empresa, y el celular era para hacer llamadas a los clientes o dependiendo de lo que trabajara. Por ejemplo, el Ministerio Público usa muchos celulares para coordinar diligencias, allanamientos, etc. ¿Qué pasa? Esas no son ventajas económicas. Ventaja es lo que yo recibo adicional a mi salario para uso personal. Entonces, por eso es que no condenan a ventajas. Ustedes van a ver la sentencia de que les mandé y voy a tratar de ponerlas en caso, pero no he podido. Voy a tratar para que ustedes vayan viendo todas las que están ahí, ¿verdad? No solo las de ustedes. O le voy a decir a Miriam que se las mande por WhatsApp, por correo. Entonces, esas sentencias nos aclaran por qué las ventajas, las horas y bueno, la relación laboral es más fácil probarla, ¿verdad? Para el trabajador. Y son los únicos 3 elementos de prueba que prueba el trabajador, ¿verdad? De ahí todo lo demás lo debe probar el patrón. Entonces ahí está la ventaja de la primera resolución. Cuando presentan ustedes como abogados, van a presentar una demanda de su cliente, la primera resolución, si no le puso previo, le va a decir que ordena al patrono incorporar las pruebas A, B, C, D, E, las que señala el trabajador en su memoria. Bajo procedimiento que si no las presenta, se tienen por ciertas. Las más comunes y que no presenta el patrono es planillas del IX, planilla de pago, ¿verdad? Boletas de pago de aguinaldo de bono 14, sobre todo si, como decía la compañera, si es 029, peor, ¿verdad? No va a tener. Y como es todo en contra del patrono, el juez la va a tener por cierto. O sea, ahí llevan ventaja a los trabajadores. Ahora, si uno de ustedes va a ser patronalista, va a defender patronos, ahí se les complica un poco, ¿verdad? Porque el derecho tutelar ayuda mucho al trabajador y entonces en su mayoría es a favor del trabajador. Son pocas las sentencias realmente que no se condenan al patrono, ¿verdad? Yo recuerdo una muy común
donde estuve antes, no estoy donde estoy ahora, donde yo creo que se los comenté en una clase virtual, había un entrenador, entre comillas, de un gimnasio que demandó ser trabajador del gimnasio como entrenador. Pero se logró probar que él realmente no era entrenador, él era un cliente más que llegaba a hacer ejercicio, y que el dueño del gimnasio le dijo: mire, me apoya ahí con los muchachos para que les enseñe a hacer y no le voy a cobrar la mensualidad. Entonces él llegaba gratis, pero a los meses él dijo: no tengo relación laboral, y presentó la demanda. Pero el patrón no logró probar que no era trabajador. Entonces, de las que recuerdo fue donde no se condenó, de ahí todas las demás se condenaron. Yo sé que había mala fe del trabajador, ¿verdad? Y así hay muy pocas sentencias donde yo recuerdo que se condena al trabajador. Se condena al trabajador, perdón, esa que no gana hay otra donde el trabajador demandó, que también fue absuelto el patrón, pero aquí sí se probó. Él mismo eso es para que ustedes en su momento pues sean muy cuidadosos con lo que hacen, porque hay cosas, como decía mi mamá, hay cosas buenas o cosas malas, ¿verdad? Que no debemos decir cosas buenas que parezcan malas y viceversa. El patrón, en lo que hizo el trabajador, fue que le mandó y le pidió al juez que mandara a traer unos documentos que iban a servir para la demanda y de los cuales adjuntaba fotocopia. Y el patrón no presentó una certificación del Ministerio Público donde decía que esos documentos se los habían robado. Entonces, que era evidente que el trabajo se los había robado. ¿Por qué tenía eco? Entonces se absolvió ahí y se logró probar que era él. Eso fue quizá mala defensa, pero en el proceso logramos, y de hecho hasta se certificó lo conducente contra el trabajador por hurto, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener cuidado con lo que presentamos, ¿verdad? No es de sustraer objetos de la entidad para nosotros ganar un juicio, ¿verdad? Porque se puede pedir, se puede mandar a pedir, ¿entiendes? Entonces todo nace del impulso de oficio, ¿verdad? En auto para mejor proveer, algunos jueces no están de acuerdo porque dicen que debe ser el juez el que lo faculta el juez, ¿verdad? Pero la ley dice que puede ser de oficio y a petición de parte, yo lo puedo pedir. Yo por lo regular cuando me lo piden y si veo elementos que nos puedan servir como juzgadores para sacar dudas, que eso es lo que dice el código, yo lo mando a traer. Y aunque dura 10 días, porque ahí dice que es un plazo de 10 días, hay que esperar las notificaciones, se convierte en un mes. Pero ya tengo yo mejores elementos para saber cómo voy a dictar la sentencia, sea a favor o en contra. Entonces, no sé cómo. ¿Vamos en alguna duda? ¿No? ¿Vamos? ¿También? Ahí nos quedan 15 minutos. Entonces, los principios procesales, ojo, no los vayan a descuidar, los principios, porque puede ser que sobre ellos verse. No los principios que están en el considerando, sino los procesales hay que ponerle mucho ojo, ¿verdad? Yo creo que vimos también esta semana que pasó los recursos. Yo sé que tal vez lo habían visto procesar uno, pero era importante, eso sí es importante que ustedes como futuros abogados lo manejen. Yo en un privado pregunté cuáles son los recursos en materia laboral y me dijeron casación. Y en materia laboral no existe casación. Entonces, imagínense, ya a nivel de privados es porque ya. Y obviamente que perdió el examen. No por esa pregunta, porque por una pregunta no va a perder, no va a perder por varias. Pero esa fue una. Entonces, si imagínense, no sabía que no existía casación. Entonces, ojo, casación no existe en materia laboral. Solo los que les mencioné: revocatoria, nulidad, apelación, aclaración y ampliación, rectificación, que ese está muy aparte, ¿verdad? Se recuerdan que los 365 tiene casi todos, y el de rectificación y responsabilidad están aparte. Son los únicos recursos en materia laboral. En un privado pregunté, le dictaron apelación, bueno, la sentencia dictan una sentencia y apelan. Dictan sentencia de apelación
en sala de apelaciones. ¿Qué planteo? Ahí donde me dijo casación. Y no cabía, era amparo, era acción de amparo. Era acción de amparo. Solo eso cabe después de la apelación del amparo. Bueno, aclaración, ampliación también, pero esa es de línea horizontal. ¿Se recuerdan que hay diferencia con vertical y horizontales? Que aclaración y ampliación es horizontal porque lo resuelve el mismo juez. Y vertical apelación porque lo resuelve el superior, ¿verdad? Entonces, en doctrina le dije que verticales horizontales son remedios y verticales son recursos. El código, lamentablemente, en el 365 dice recursos de aclaración y ampliación. No son recursos según la doctrina, sí son recursos según la ley. Pero los legisladores no saben, quizá de temas jurídicos, o los que hicieron la norma no se asesoraron de abogados. Ahora el Congreso ha mejorado mucho porque tiene sus abogados ahí, asesores, y les dicen cómo hacer una buena ley, y raramente han fallado. Pero el Código de Trabajo tuvo esa falencia que dice los recursos. Yo creo que ustedes tienen ahí el código. El 365 dice los recursos de aclaración de ampliación. Y deberían decir los remedios, ¿verdad? Pero nosotros podemos usar los dos términos en el curso. Si me ponen en el examen como remedio o como recurso, no hay problema, porque la doctrina le dice remedio y la ley le dice recurso. Pero aclaración y ampliación, por ser de misma línea, son remedios. Igual la nulidad la resuelve el mismo juez, entonces es remedio. Pero en la ley dice recurso. Entonces hasta acá vamos bien. Ahora, estamos viendo un poco el resumen de todo lo que hemos visto. En la apelación se recuerda que contra la nulidad tiene un plazo, ¿verdad? Y contra los demás autos y sentencias tiene otro plazo. Eso sí, tómenlo muy en cuenta porque si viene un caso de nulidad, me tiene que decir 24 horas, pero si viene un caso de autos y sentencias, 3 días. Sí, fue un caso de ese, ¿verdad? Tengan presente cuál es el objeto del auto para no fallar, que lo acaba de la compañera, cuál es el objeto de cada uno de los recursos que les mencioné. En un privado también yo pregunté qué cabe contra la sentencia de primera instancia que condena o absuelve a prestaciones, y me dijeron revocatorio. Revocatorio no puede caber contra una sentencia. Revocatorio es solo contra decretos, ¿verdad? Y por eso en una clase yo les dije, leamos la ley del organismo judicial. A ver, usémoslo ahorita, porque de repente viene todo eso. ¿Qué diferencia hay entre decretos, autos y sentencias? La ley no lo dice. ¿Qué artículo es? Vamos a ver. Vale, ahí dice qué es decreto, qué es auto y qué es sentencia. La mayoría de abogados, y digo la mayoría porque he tenido esos casos, cuando levantan el emplazamiento de un conflicto colectivo en materia laboral, el juez pone, se levanta el emplazamiento en virtud del incumplimiento de requisitos. Ese es un decreto y apela. Se lo rechazan, se van a lo curso, sí, ellos dicen que pone fin al juicio. Bueno, podría ser, en algunos casos lo han otorgado a algunos jueces, pero no, son decretos, no cabe la apelación. Es un decreto. ¿Qué es un decreto? Según la ley, vamos a leerlo. Ya lo encontraron. Los decretos en la ley del organismo judicial. A ver. ¿Lo encontró? ¿Qué dice? Son los que se los tienen. Son determinaciones del trámite. ¿Qué artículo? 141. 141 de la ley del organismo judicial. Por eso les dije que traigan su ley el próximo día. ¿Qué diferencia hay entre decreto y sentencia? El 141 no lo dice. De puro trámite, ¿verdad? ¿Y los autos? No son de mero trámite. Y la sentencia ya resuelve el asunto principal. Ahí está la diferencia. No hay pierde. Como abogados tenemos que saber. Cuando me notifican un auto lleva considerando, ¿no? Considerando que tal cosa, considerando que la parte apelante dijo tal cosa, considerando, o sea, ese es un auto. Y sentencia es más compleja todavía, porque lleva una estructura de conformidad con el Código Procesal Civil Mercantil, considerada una estructura de sentencia. Esa es la diferencia de las tres resoluciones que existen. Solo hay tres, no hay más.
decretos, autos y sentencias. Y el laudo pues ya viene siendo como un auto, ¿verdad? Como una sentencia larga, pero es en materia de arbitraje. Pero en sí las tres que menciona el 141 es decretos, autos y sentencias. El laudo creo que está en el programa, lo vamos a ver, ¿verdad? El arbitraje, creo que es en el segundo parcial que nos da tiempo ver. Vamos a desarrollar el arbitraje. Entonces, eso sería, digamos, lo que podría venir en el examen, ¿verdad? Algo sobre decretos, autos y sentencias, algo sobre el auto para ver qué es lo que vimos en clase, entonces no se van a perder. Lo bueno, que van a tener su ley ahí. Lo bueno, que tienen que hacer manejo de ley. Porque ya en privados piden manejo de ley. Yo hago una pregunta en un privado y lo primero que le digo, ¿denme el fundamento legal? En cualquier curso, penal, civil, laboral, administrativo. Entonces, desde aquí es que se prepara el alumno. Yo por eso, muchos catedráticos dicen, no, es que tienen que saber la ley. No, para mí. Ni yo como vamos a hacer todos los amigos. Debemos de saber el manejo de ley. Eso sí tiene que ser rápido. Tal cosa, está rápido. Por eso yo les digo, hagan anotacioncitas ahí en sus propios. Llegó un alumno, yo acabo de examinar hace una semana y llevaba su código en blanco, no llevaba ni una marca, ni nada. Le digo, mire, ¿por qué trae ese código? Se perdía el código, no encontraba las preguntas, las respuestas. Es que mi hermana me lo prestó. Entonces, no podemos ir a la guerra sin nuestras propias armas, ¿ok? Yo siempre he sugerido que ustedes vayan al examen, no solo privado, el examen de este lunes que viene, del 25. Traigan sus propias leyes, no presten al vecino, no presten, porque esa les va a servir para la carrera. Y qué mejor que lo usen en privado. Yo tuve una mala experiencia en mis privados que me robaron mi código civil y yo lo tenía bien marcado. Me costó volverlo a marcar. Entonces, eso, cuídenlos como propios para que cuando lleguen a privado, cuando lleguen al examen lunes, ustedes conocen su código ya, en media hora contestan la respuesta. Pero si no son sus códigos, van a darle vuelta y no lo van a encontrar. Aunque sea un código, va a ser diferente. Entonces, hasta acá vamos bien. No sé si hay alguna pregunta para que nos vayamos bien mucho, porque yo creo que es el último día de preguntas, porque de aquí nos vemos hasta el 25. ¿Alguna duda? La que me decía cómo es más o menos su caso, ya les dije más que decir. ¿Podrías considerar los recursos verticales? Había mencionado el de la gloria, apelación. Horizontales. Horizontales así, verticales acá. Horizontal, acuérdense del horizonte. Horizontal. Entonces, revocatoria es horizontal porque se le interpone contra el mismo juez y el mismo juez lo debe resolver. ¿Me entienden? Nulidad, lo plantea usted ante el juez de primera instancia y él mismo se lo debe resolver. Aclaración, lo plantea contra el juez de primera instancia y él mismo lo debe resolver. Aclaración en persona también lo puede plantear en la sala, pero él mismo lo resuelve porque ante ellos, contra la sentencia de ellos se plantea. ¿Cuál es de vertical? El de apelación, porque ese sí se lo plantea en primera instancia, pero él lo debe de llevar a la sala de apelaciones. Entonces ahí es vertical. Casación también se tiene como un recurso vertical, aunque en materia laboral no existe, pero sí es también un recurso vertical porque se plantea ante el superior de la casación, ¿verdad? Que es contra las sentencias de las salas. Entonces, por lo regular las de apelación siempre van a ser verticales en cualquier ramo, porque en materia penal, por ejemplo, que no es recurso, pero existe la apelación y apelación especial. ¿Recuerdan? Entonces ahí sí van al superior jerárquico. Entonces tengan presente que son remedios cuando son horizontales porque los conoce el mismo juez, y son verticales cuando lo conoce el superior jerárquico, ¿verdad? La apelación y la casación son los más conocidos, ¿verdad? En amparo pues es diferente porque unos dicen que es recurso y otros que no, ¿verdad? Para mí es una acción, ¿verdad? Entonces ahí es diferente. El amparo es otro tema, ¿sí? Sí, sería el único en materia laboral. Ajá. La apelación porque no existe casación ni apelación especial como el de penal. Entonces sería solo el de apelación, ¿verdad? Un buen razonamiento de la penal. Entonces eso presente para el examen.
Principios, ya les dije, me quedé en este porque es el que más me gusta, porque es el que es propio del artículo 357, ¿verdad? Aunque el 357 es la excepción a este, ojo, ¿verdad? Porque ustedes se han dado cuenta, en el 332 está el contenido de la demanda. Y en el siguiente artículo dice que el juez va a resolver. Ni siquiera dice que hay que pedirle que me resuelva. Entonces, por eso es que su impulso es de oficio. Porque el juez, recibiendo la demanda, debe de dictar la primera resolución. O, si dicen que no ha cumplido con los requisitos del 332, pondrá un premio, pero no me puede rechazar la demanda. Eso es importante en materia laboral, que no la rechaza. El 332 está el contenido de la demanda. Ustedes lo buscan ahí en el Código de Trabajo. 332 está todo lo que contiene la demanda. Y en los siguientes artículos dice que el juez puede poner premio o le da trámite a la demanda. O bien también la parte procesal, si fuera actor demandado, puede subsanar también o puede ampliar la demanda. Que eso pues ya es otro acto procesal. El juez va a señalar una primera audiencia después del 332. No se le va a pedir. Bueno, se pide la demanda, pero el juez ya la dicta y va a decir en tal fecha se señala la audiencia electoral. No se la voy a pedir. Entonces, ese es el impulso de oficio en materia de trabajo. Entonces, estamos a 8 menos 5. ¿Alguna pregunta o se acabó? Estamos listos. Estamos bien. Cualquier duda que tengan, le pueden escribir en el chat a la compañerita y ella le va a preguntar. Voy a ver si puedo. Ya las presentaciones no se las han mandado de impugnaciones. No. Ok, voy a. Estamos mal. Vamos a ver con esta niña que me lo. Yo se la acabo de mandar. Que se las manden para que. Tenemos una semana, pues, pero. Es bueno que la tengan para que ustedes Va a empezar a leer.